Gloria al Señor, estimados hermanos, amigos que siempre estamos ahí conectados de una o de otra manera. Este es un día muy especial, podemos llamarle como siempre, en el cual el Señor nos ha dado la oportunidad de que podamos meditar en su palabra. Ha sido un día largo, un día muy cansado, un día de enseñanza, un día de visitación, un día en el cual Dios nos ha bendecido y estamos ya por concluir este día cuando son aproximadamente las 11 de la noche. El día de mañana me toca comenzar muy temprano mi día laboral a las 2 de la mañana. Ahorita son las 11 de la noche, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios siempre nos da la fuerza, la fortaleza para que nosotros podamos ejercer, ¿verdad?, a lo que Dios nos ha llamado, al mismo tiempo que nos da la fuerza para que podamos trabajar y nos da la provisión necesaria. Es por eso que siempre tomamos un tiempo para poder compartir, ¿verdad?, la palabra del Señor, ya que todos sabemos de que hay un Dios en los cielos y que ha hecho todo lo que Él ha querido. Primeramente debemos de reconocer de que Él nos ha dado la vida. Desde el principio sabemos de que Dios creó al mundo, ha creado todo lo que nosotros podemos apreciar con nuestra vista y aquello que no podemos alcanzar a percibir con nuestra vista, pero el ser humano siempre se ha rebelado en contra de Dios y eso lo sabemos, ¿verdad? Todos aquellos los que hemos sido redimidos, hemos creído en la palabra del Señor, hemos llegado a comprender esas grandes verdades de lo que es la rebelión que el hombre ha traído, ¿verdad? Esa hostilidad que ha traído rebelándose en contra de Dios, pero hasta hoy día todos sabemos de que todo el mundo sabe que hay un Dios y claman a Él muchas veces, se acuerdan de decir gracias Señor en el momento que tal vez han tenido algún logro, ¿verdad? Han alcanzado algo de aquello que se han propuesto. Y si no, mencionan a Dios antes, ¿verdad?, de comenzar y dicen primeramente Dios, pero sabemos de que su vida la viven tal como nosotros la vivimos antes de venir a los pies de Cristo. Viven en una continua rebelión delante de nuestro Dios. Por eso en esta noche quiero meditar un momento en la palabra del Señor, solamente en un versículo, el cual es capítulo 7 de Salmos, versículo 11. Dice la palabra del Señor: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y esto es algo que siempre nosotros lo escuchamos antes, pero lo ignorábamos. Ahora conocemos de que esta es una gran verdad solemne, la cual nosotros vivíamos bajo esa ira. Ahora hay muchos que están viviendo bajo esa ira, pero la ignoran. Por eso el tema que he escogido para esta pequeña reflexión es exhortación buscando a Dios sinceramente. No solamente en aquellos momentos que nosotros necesitamos, no solamente en aquellos momentos que queremos agradecer, ¿verdad?, por lo que nosotros vemos, lo que podemos palpar con nuestra vista, con nuestras manos. Es necesario que reconozcamos a nuestro Dios, que no usemos el nombre de Dios en vano. Muchos tal vez tienen ese problema, que no entienden lo que es usar el nombre de Dios en vano. Pero como mencioné, este versículo nos revela una de las verdades solemnes que debemos analizar muy bien, porque precisamente nos habla acerca de lo que es el carácter de Dios. Dios es un juez justo, la justicia de Dios, Dios es recto, Dios es un Dios de misericordia, pero también sabemos de que Dios toma acción contra aquellos que se rebelan en contra de Él. Algunos, ¿verdad?, tienen la bendición de que son disciplinados, son corregidos. Otros han sido ya eliminados porque Dios en su soberanía, en su omnisciencia, Dios conoce el corazón de cada ser humano y sabe quiénes van a llegar al conocimiento, quienes van a llegar a creer y quienes se van a volver a Él. Pero Dios, en esa gran misericordia, Dios tiene la paciencia. El problema es que el ser humano
está malinterpretando esa paciencia. Viven su vida como quieren. No prestan atención a lo que la palabra del Señor dice. Sí, la palabra del Señor dice y nosotros creemos que Dios es amor, pero también debemos de saber de que Dios es fuego consumidor, y eso no es una palabra que nosotros inventamos, sino es una palabra que encontramos en la misma palabra de Dios, y nuestro trabajo es transmitirlo hacia aquellos, ¿verdad? Transmitirlo a aquellos que tienen esa ignorancia. Y mencionamos los versículos bíblicos para que puedan, cuando tengan, ¿verdad?, su tiempo, o si se toman el tiempo de buscar, van a encontrar, pero es necesario que crean en esta palabra. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Y no solamente eso, dice que es un Dios celoso. Entonces nosotros diariamente estamos provocando, ¿verdad?, a nuestro Dios. Nosotros diariamente provocamos a nuestro Dios con nuestras infidelidades, con nuestras fallas, con las cosas que hacemos en contra de su voluntad, y aún nosotros en la lucha que llevamos diaria siempre le fallamos a nuestro Dios, cuanto más aquellos que menciona, ¿verdad?, la palabra de Dios, con quienes Dios está airado todos los días. Dice que Dios está airado con el impío todos los días. Aquellos que viven en la impiedad, ignorando lo que es verdad, estas grandes verdades, están bajo esa ira. Pero aún así, como mencioné, toman a mencionar a Dios como si tal verdad le conocieran. Todos sabemos que tenemos un Dios amoroso, que tenemos un Dios misericordioso, pero lo que muchos ignoran es que también Dios, como lo dice, ¿verdad?, esta gran verdad, Dios es justo y Dios es un Dios recto. Dios es un Dios que ejecuta sus juicios con rectitud, porque todos sus juicios son verdad. Y es importante que nosotros prestemos atención a esta palabra, no solamente nos conformemos con creer en nuestra mente carnal, o solamente escuchar o solamente mencionar de que hay un Dios en los cielos. Debemos de aprender a conocer a este Dios, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Es necesario que vengamos por medio de Cristo, nos arrepintamos de nuestros pecados y nos acerquemos a Dios, ya que solamente por medio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos la oportunidad para poder acercarnos a ese Dios soberano, Dios todopoderoso. Por eso es que en este versículo Dios, por medio del salmista, nos quiere recordar que Él está observando constantemente la conducta y el caminar de cada uno de nosotros, diariamente, como lo dice el versículo. Dios está airado con el impío todos los días de su vida. Y nosotros sabemos, por lo que conocemos de nuestro Dios, que Él es omnisciente. Y tanto como está observando al impío, también observa a cada uno de sus hijos, cómo nos estamos conduciendo delante de su presencia, porque la presencia de Dios no solamente la vamos a encontrar cuando nos acercamos a la iglesia. La presencia de Dios está siempre en nuestra vida. Como mencioné en el Salmo 139, si no me equivoco, la palabra del Señor nos habla acerca de la omnisciencia de Dios, y eso es lo que mucha gente ignora. Dios no hace ninguna diferencia ante la maldad. Pecados pequeños, pecados grandes, es lo mismo. Pecado es pecado delante de Dios, y mucho menos Dios se hace, digamos, como que tenga una ceguera cuando se trata de ejecutar su justicia. Como sabemos nosotros acá, los jueces terrenales muchas veces, como dicen, se hace del ojo pacho. Dios es justo, Dios es recto y ejecuta todas sus justicias con rectitud, sin hacer ninguna excepción. Por eso es importante que conozcamos a Dios verdaderamente, porque Dios es un juez justo, que Él no solamente analiza a según lo que escucha, ¿verdad?, de un jurado, a según lo que escucha
o lo que le puedan explicar, sino Dios con sabiduría analiza y evalúa cada una de nuestras acciones, cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y Dios evalúa qué estamos haciendo para reconocerle como el Dios verdadero que es, no solamente cuando decimos, ¿verdad?, Dios mío, o que pedimos, ponemos peticiones delante de Él. Ahora, sabiendo esto, de que Dios es Dios, es un Dios omnisciente, y que siempre está analizándonos, evaluándolos cada día, cada una de nuestras acciones. Ahora debemos de saber de que la respuesta que Dios da a cada una de nuestras acciones es justa. Dios responde justamente frente al pecador conforme a su comportamiento. Dios responde justamente a cada uno de sus hijos cuando se acerca con un clamor, cuando se acerca con una petición delante de Él. Debemos de reconocer que la indignación de Dios siempre es el producto de nuestras acciones y no de un capricho propio de Él. Por ejemplo, hay muchas cosas que suceden a las personas inconversas. Dios quiere tratar con ellos, pero ellos se niegan. Ahora nosotros sabemos también, con las cosas que atravesamos diariamente, de que Dios está tratando en nuestra vida. Y muchas veces van a ser cosas que nos van a llevar a entender o a conocer de que Dios nos está disciplinando de alguna manera. Es importante que aprendamos a analizar qué es un castigo y qué es una disciplina o una corrección. Ahora, con esta pequeña introducción, quiero invitar a todo oyente, hermano, amigo que me escucha, a reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida diariamente delante de Dios. ¿Cómo nos estamos conduciendo delante de Dios? ¿Cómo estamos respondiendo a todo aquello que Dios hace con nosotros? Especialmente, ¿cómo estamos respondiendo a la paciencia que Dios está teniendo con nosotros? ¿Estamos confiando plenamente en su justicia o estamos confiando en nosotros mismos, ignorando su llamado al arrepentimiento? Es bien importante que recordemos que debe de haber arrepentimiento en nuestra vida, y esto no solamente es para el inconverso, para aquel que vive en la impiedad. Esto aplica también para nosotros como cristianos, arrepentirnos a cada momento de todas las cosas que nosotros estamos haciendo mal delante de Dios. Y nosotros podemos pensar de que la maldad solo se puede definir en todo aquello que podemos practicar, ¿verdad?, en ciertas cosas, hablando terrenalmente, pero realmente muchas veces actuamos mal cuando nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos los privilegios de poder congregarnos, no lo hacemos, tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, no lo hacemos, muchas veces despreciamos, ¿verdad?, los servicios, despreciamos todo tipo de cosas que viene delante de Dios, y aún siendo cristianos, entonces estamos pecando delante de Dios, porque la palabra del Señor nos enseña de que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Hay muchas cosas que nosotros dejamos pasar por alto. Por eso es que este sábado pasado, en una vigilia, ¿verdad?, que ocurrió en una iglesia de allá de El Salvador, una vigilia en la cual hay gozo, hay alegría, hay palabra de Dios, pero seguramente muchos de los que pudieron estar presentes no estuvieron presentes en esta vigilia, perdieron la bendición. Es importante que nosotros tomemos en cuenta y que cada que tenemos la oportunidad busquemos del Señor. Ahora, meditando en este versículo, encontramos, ¿verdad?, lo que es la necesidad de tomar acción en nuestra vida y no conformarnos a saber de que tenemos un Dios que es paciente, porque la paciencia de Dios tiene un límite y no para con Él, porque Él es infinito.
tiene un límite para con nosotros. Es importante que nosotros no tomemos a la ligera lo que es la paciencia de Dios. Esta es una exhortación a que reconozcamos que Dios es un Dios justo, que su justicia es tan real, tal como lo es su amor. Si todos, ¿verdad?, los que creen, dicen creer en Dios, creen que Dios es amor, también deben de creer de que es un Dios justo y que uno de sus atributos es la justicia. Así es de que este es el momento para volvernos a Él con un corazón contrito y humillado y buscar ese perdón sinceramente. Le hemos estado fallando, le hemos estado ofendiendo a Dios con nuestras acciones. Es necesario que nos autoanalicemos y busquemos ese perdón. Sabiendo esto, que Dios, ¿verdad? Dios, como he mencionado, el mismo versículo, ¿verdad?, habla de su carácter, de su atributo, la justicia. Como Él es justo para corregir y disciplinar, también lo es para perdonar nuestros pecados. Pero ¿cómo va Él a perdonar nuestros pecados si nosotros queremos presentarnos con nuestras propias justicias delante de Él? Es importante que nos presentemos delante de la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado y busquemos ese perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente por medio de Él es que vamos a ser justificados. Y es necesario que confesemos. Es necesario que confesemos nuestros pecados, no ante un cura, no ante un sacerdote, no ante un papa. Debemos de acercarnos, reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo murió en esa cruz por nuestros pecados y que por medio de Él podemos acercarnos confesando estos pecados. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos ser limpios de todas nuestras maldades. Y dice que Dios es fiel y justo para perdonar. La justicia de Dios. Estimados hermanos y amigos, este es el momento para considerar y preguntarnos con sinceridad y respondernos a nosotros mismos. ¿Estamos buscando sinceramente a Dios o solamente estamos mencionando su nombre cuando lo necesitamos o cuando todo nos sale bien? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios? ¿Por qué es necesario que nosotros nos hagamos esta pregunta? ¿Por qué es necesario que nosotros nos respondamos dentro de nosotros mismos esta misma pregunta que nos hacemos? Porque la palabra del Señor nos da una advertencia muy clara. Y esas son las cosas que muchos ignoran. Que así como también hay promesas en la palabra de Dios, también hay advertencias. Y debemos de prestar atención a esas advertencias. Uno de los mandamientos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Y qué es tomar el nombre de Dios en vano? Muchos creen estar bien con Dios porque mencionan a Dios. Y este mandamiento no solamente se refiere a nuestras palabras vacías, como mencioné, que muchas veces se mencionan: gracias Señor, si Dios permite, ¿verdad? Hay muchas palabras que se usan mencionando el nombre de Dios en vano. Esas son palabras vacías. Esto se refiere al tipo de vida que nosotros llevemos delante de Dios. Nosotros hablamos muchas veces. Nosotros lo hicimos anteriormente y no es que nosotros como cristianos tengamos el conocimiento pleno. Muchos presumen y se van demasiado alto con el poco conocimiento que tienen, pero Dios es un Dios infinito, nunca lo vamos a conocer a plenitud. Pero sí debemos de aprender
a conocer a nuestro Dios, para poder hablar de aquel que conocemos, porque no podemos hablar hablando terrenalmente, no podemos hablar de personas, dar testimonio de personas que no conocemos. Asimismo, si nosotros no conocemos a Dios, en vano es que mencionemos el nombre de Dios. Debemos de conocer a Dios antes de mencionarlo. Debemos de conocerle realmente y sobre todo debemos de obedecer a su palabra, porque de esa manera es que nosotros vamos a estar demostrando que conocemos a Dios. No podemos decir que conocemos a Dios cuando estamos viviendo nuestra vida como queremos, ignorando sus advertencias y en desobediencia delante de Dios. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios? ¿No es cierto que la mayoría dice las palabras que mencioné, estas palabras, y las menciona constantemente? Primero Dios, si Dios permite, o alzan un clamor a Él en aquellos momentos de dificultad, cuando realmente su corazón está lejos de Él. Muchos claman a Dios y dicen que lo hacen con fe. Claro, dependiendo de la necesidad, sienten en su corazón de que Dios los escucha, pero la palabra, como lo dice, es clara en el versículo 11 del capítulo 7. Dios está airado con el impío todos los días. El corazón de los impíos está lejos de Dios, porque en muchas personas sucede que el nombre de Dios existe solamente en sus mentes. Lo han escuchado, lo han oído desde un principio. Tradicionalmente se nos enseña de que hay un Dios en los cielos, pero a la hora de reconocerlo como el Dios todopoderoso, soberano, nunca están ahí. El ser humano se rebela, niega a Dios con sus hechos. Salmo capítulo 14, versículo 1, se refiere al impío como el necio, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Con sus palabras lo menciona, pero en su corazón está diciendo, no hay un Dios, yo voy a vivir como quiero. Y esto no solamente sucede en el mundo de los inconversos, no solamente sucede en aquellos que están caminando impíamente delante de Dios, también se da dentro de las iglesias. Porque muchos hermanos les gusta ir a calentar las sillas un día a la semana, al estilo vamos a ir a misa, y naturalmente no es suficiente, porque si todo aquel que busca de Dios diariamente tiene dificultades, ¿cómo puede decir alguien que visita una iglesia un día a la semana, una hora a la semana, de que conoce a Dios y que vive conforme a la voluntad de Dios? Y el resto de los días lo viven como si las promesas de la venida del Señor no fueran ciertas. Hablando con un hermano esta mañana, en el servicio de esta mañana, hablábamos acerca de lo que son las clases de inglés que se ofrecen gratuitamente. Y le decía yo de que yo como en 2 ocasiones intenté asistir a estas clases, pero me di cuenta, son 2 días a la semana y si no me equivoco son 2 horas o menos, 2 días por semana. O sea, es algo que no funciona, es insuficiente, porque el poquito que logramos aprender se nos olvida. Y muchas veces se nos olvida es saliendo del aula de clases, de donde se están impartiendo las clases. Y lo mismo sucede en las iglesias. En el momento de la alabanza, en el momento de la adoración, todo el mundo contento, alabando al Señor, pero cuando viene el momento de la palabra del Señor, de la exhortación, están abostezando. ¿Cómo pueden decir de que alaban a Dios, que conocen a Dios, si están rechazando la palabra?
Están allí físicamente, pero su mente, su corazón están lejos. Es importante que cada que asistimos a la casa del Señor nos dispongamos ese tiempo y apliquemos ese tiempo para conocer a nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Escuchando su palabra. Dios nos habla por medio de cada predicador. Siempre y cuando la palabra se esté exponiendo correctamente, lo que la Biblia dice. Es Dios hablándolos por medio del predicador. Y es una irreverencia el estar durmiéndose, estar masticando chicle, estarse levantando en el momento que está la palabra siendo predicada. Es importante conocer a ese Dios al cual nosotros mencionamos. La venida del Señor es algo muy cierto y está muy cerca, la venida del Señor. Dios nos está buscando siempre. Dios, en su gran misericordia, quiere que nos volvamos a Él siempre. Dios no está buscando labios que solamente mencionen su nombre. Dios está buscando aquellos corazones que lo anhelan sinceramente, que anhelan conocerle sinceramente. El Salmo capítulo 42, versículo 1 y versículo 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 1. ¿Cómo nosotros estamos clamando? ¿Cómo anhelamos conocer a Dios? Cuando nosotros empleamos nuestra vida solamente en los afanes y luego, cuando viene la preocupación, mencionamos el nombre de Dios. Ese no es un verdadero anhelo. El verdadero anhelo nos lleva a sentir aquel deseo de buscar de Dios en todo lugar, especialmente cuando Él nos da la oportunidad para poder congregarnos y que llevemos esa adoración, esa alabanza, y que luego estemos escuchando esa palabra y recibirla con gozo y alegría. Así es que el Señor quiere que nosotros mostremos ese anhelo, no solamente mencionando la palabra de Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 42 de Salmos: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y mire la pregunta que aparece en la segunda parte, en la parte B: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta usted, amigo, que no se congrega, que no asiste a una iglesia, que no busca de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo capítulo 42, versículo 2. La misma palabra de Dios nos dice cómo, cuándo y dónde le podemos encontrar. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, encontramos todas las instrucciones. Es como un manual para nuestra vida, para que vivamos nuestra vida conforme a los reglamentos, conforme a los mandamientos de Dios. No podemos vivirlos a nuestra propia manera, con nuestros propios pensamientos y creyendo de que estamos agradando a Dios. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 29, versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De esa es la forma que lo vamos a encontrar. Me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor. Hace esa promesa que le encontraremos, pero ¿qué dice? Cuando le busquemos de todo nuestro corazón. El buscar a Dios no debe convertirse en un acto ocasional o temporal que nosotros cada vez que se nos viene a la mente, solamente que tenemos pues la necesidad o queremos agradecer, vamos a decir gracias Señor. Nuestra búsqueda debe de ser constante y el arrepentimiento especialmente debe de ser constante, debe de ser una decisión diaria, y el arrepentimiento debe de venir conforme nosotros analizamos de que lo que hemos hecho está mal. A cada momento debemos de tomar esa decisión de arrepentirnos delante de Dios. Esto implica que debemos
rendir nuestra vida a Él. Debemos de ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, reconocer que necesitamos diariamente de Dios. Porque las necesidades que nosotros tenemos es de nuestro Dios. Él nos provee, Él nos da todo aquello para lo cual nosotros subsistimos. Y muchas veces creemos que es por nuestros esfuerzos, por nuestro trabajo, pero si Dios quisiera, nos quita todo eso y no podríamos sobrevivir. Debemos reconocer que necesitamos diariamente de nuestro Dios. Debemos de apartarnos del pecado y comenzar a caminar una vida en obediencia delante de Dios, porque no es suficiente el simple hecho de saber que hay un Dios en los cielos. Nosotros debemos de reconocer que ese Dios es un Dios vivo, porque nos es necesario conocer a ese Dios personalmente. Nos es necesario conocer a ese Dios personalmente. Muchas personas, ¿verdad?, buscan predicadores, buscan pastores, buscan evangelistas para que oren por cualquier necesidad que tienen, pero no tienen ningún interés en tener esa comunión personalmente con Dios. Por eso, a través de esta pequeña reflexión, yo quiero invitarte a que dejemos esa superficialidad espiritual que tenemos y que comencemos a vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y la exhortación es a que ya paremos de usar el nombre de Dios en vano como una costumbre o como una tradición. Debemos de buscarle sinceramente. Invoca a Dios con reverencia. Nunca trates la manera de hacerlo por tus propios medios. Primero, debes de haber tenido ese encuentro. Debes de haberte arrepentido, debes de haber sido justificado por nuestro Señor Jesucristo. Y no pretendas acercarte a Dios con tus propias justicias. La palabra nos enseña que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Invoca a Dios con reverencia y búscalo con sinceridad, pero no solo en los momentos que lo necesitas, sino sírvele de todo corazón. Porque eso es lo que nosotros debemos de hacer, servirle a nuestro Dios de todo corazón. Y sabremos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas en nuestra vida. Salmos capítulo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios está cerca de aquellos que le buscan de verdad, de aquellos que le buscan sinceramente, pero también debemos de saber y reconocer esto, que Dios es un Dios justo y que no puede ser burlado. O sea que no pueden, muchas personas lo han hecho, ¿verdad? Y es algo que quieren prácticamente burlarse de Dios cuando buscan, ¿verdad? Se acercan a una iglesia pretendiendo que tienen una necesidad, buscando un beneficio o buscando cualquier cosa, pero no buscando sinceramente de Dios. Dios es justo, es omnisciente y Dios no puede ser burlado. Otra promesa, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que, como mencioné, aún nosotros como cristianos vivimos ignorando muchas cosas, cuanto más aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Clama a mí y yo te responderé, dice. La exhortación es a que ya no sigas con tu vida solamente mencionando a Dios,
Vive tu vida reflejando que ese Dios al que tú mencionas vive en ti. Ese es el estilo de vida que nosotros debemos de llevar, no solamente decir con nuestras palabras de que conocemos a Dios. Debemos de aprender a reflejar de que ese Dios que nosotros decimos conocer mora en nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestros hechos, con nuestras actitudes, no solamente con palabras vacías, no solamente diciendo que le conocemos, no solamente diciendo que vivimos nuestra vida estudiando para conocerle. Debemos de aprender a vivir esta vida reflejando su carácter, reflejando de que Él mora en nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Creyendo verdaderamente en la palabra de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo el perdón necesario en nuestra vida a Dios en el nombre de Jesucristo. Y para aquellos amigos que aún no han experimentado algo especial en su vida, como lo que es el nuevo nacimiento, es necesario que se arrepientan de sus pecados, que busquen ese perdón delante de Dios en el nombre de Jesús y que se bauticen para que sean verdaderamente, lleguen a ser hijos de Dios y así puedan acercarse confiadamente al trono de la gracia. De esa manera, todo aquel que busca ese perdón será justificado y hasta entonces Dios recibirá su oración. Hasta entonces Dios va a escuchar la oración, ya sea esta una oración de petición, ya sea esta una oración de agradecimiento. ¿Por qué razón digo que hasta entonces Dios va a recibir esa oración? Porque mientras Dios esté airado con el impío, su oración es rechazada. Todos esos agradecimientos, toda esa creencia es rechazada, porque su ira está sobre él. Mientras no haya sido justificado, mientras no haya sido regenerado, no haya sido perdonado, no haya sido lavado con la sangre del Cordero, no puede acercarse a Dios, porque solamente por medio de la justicia de Cristo es que el ser humano puede acercarse a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Mientras el ser humano viva en la condición de impiedad y sin un verdadero arrepentimiento, esa verdad solemne de Salmo capítulo 7, versículo 11, aplica para su vida. La ira de Dios está sobre él. Recuerde siempre lo que dice ese versículo y haga un análisis de cómo está viviendo su vida antes de clamar a Dios vanamente. Porque si lo hacen sus propias justicias, es un clamor vano. Son palabras vacías que no son escuchadas por Dios. Recuerde siempre, capítulo 7 de Salmos, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, cada día, esa ira está sobre él. Es necesario que haya un arrepentimiento genuino, que haya un nuevo nacimiento y vivir una vida sirviéndole a Dios sinceramente, y de esa manera podremos acercarnos sinceramente a Dios y Él mostrará siempre esa misericordia, esa gracia sobre nuestra vida, y entonces nosotros tendremos acceso a poder tener esa comunión libremente con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz comienzo de semana. Ahorita, como mencioné, estamos terminando ya el día domingo, vamos a comenzar día lunes y comencémoslo siempre con gozo, con alegría, siempre alabando y exaltando el nombre de Dios, porque la palabra dice, este es el día que hizo Jehová. Bendiciones.